Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de dos cosas que parecen inconexas y muy distantes entre sí, y que quizá durante el discurso que sigue vayan a seguir distantes e inconexas a menos que logre demostrar lo contrario. Estas ideas, estas cuestiones, se remiten a: ¿es posible enseñar la integral sin antes haber enseñado la diferencial? Y la otra es: ¿qué tan profundo es George Bataille? ¿Hasta dónde llega la profundidad de este gran autor? Bien, quizá para poder ir entrelazando las ideas convenga ir recomendando también algunos libros y comentar la génesis de estas cuestiones. Bueno, ya hace poco llegó a mis manos un libro, hace muy poco llegó a mis manos este libro, que se titula La oscuridad no miente. Es una antología de textos de George Bataille compilada por, según dice aquí, Ignacio Díaz de la Serna. Ignacio Díaz de la Serna, la editorial es Taurus, la fecha es 2002. ¿Qué es lo que me interesó de este texto? Yo no suelo leer a Bataille, pero a veces cuando va uno en un viaje o cuando está uno haciendo cualquier otra cosa, decide pues perder el tiempo leyendo un texto de un autor que por mil motivos quizá llegó a mi conocimiento, motivos que trataré de elucidar también en un segundo más. Pero antes quiero leer el texto que me pareció muy interesante, muy profundo. Todos estos autores, quiero decirlo desde ahora, son de una profundidad inimaginable. Su hondura es tan grande que no debe uno escatimar el ditirambo ante ellos, perdón. Entonces, el texto es el primer texto de este librito que se titula La pura felicidad. Eh, Así se titula. La pura felicidad, la pura felicidad. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de este texto? Tiene un subtítulo, dice La pura felicidad 1, porque habrá otro, hablando también de la pura felicidad, pero será el 2. Y aquí empieza con un subtítulo que es Suicidio, suicidio. No llegaremos hasta tanta profundidad, porque esto es demasiada hondura, yo no puedo penetrar tanto allá. Nos vamos a quedar apenas en la superficie, lo aclaro desde el principio. A estos señores, como ya dije, no debe uno escatimarles el ditirambo, son profundos, son filósofos, les gusta que les digan filósofos. Bueno, estos filósofos, profundos, profundos, hondos. Dice así el texto: la pura felicidad reside en el instante, pero el dolor me ha arrojado fuera del instante presente, en la espera del instante que vendrá, donde mi dolor será calmado. Seguramente será calmado porque la pura felicidad reside en el instante, cuando uno entra en el instante, uno entra en la felicidad. Si el dolor no me separara del instante presente, la pura felicidad estaría en mí. Sin embargo, ahora hablo. En mí el lenguaje es el efecto del dolor, de la necesidad que me ata al trabajo. Quiero enfatizar solamente la siguiente línea. La pura felicidad reside en el instante. Tratemos de pensar esta línea. Tratemos de pensarla. ¿Cómo la voy a relacionar con el problema de la integración y la diferenciación de las funciones? Con el problema ese tan difícil que se le presenta a quienes enseñan a los estudiantes matemáticas, en este caso cálculo, y creen que la derivada y la integral están tan intrínsecamente relacionadas que no se puede enseñar a integrar sin diferenciar. De hecho, en alguna ocasión comenté a algún compañero: oye, ¿qué te parecería si enseñáramos a integrar antes de diferenciar? Su sorpresa fue mayúscula y bueno, me calificó casi de ignorante, casi de ignorante. Bien, ¿cómo voy a relacionar eso con la pura felicidad reside en el instante? No me resisto a citarla de nuevo. Hay que recordarla. Hay que recordar esta frase. La pura felicidad reside en el instante, pero el dolor me ha arrojado fuera del instante presente. ¿Significa algo esa frase más allá de su sonoridad? Bueno, tratemos de pensarla. ¿Cómo la vamos a pensar? ¿Cómo la vamos a relacionar con el problema que he mencionado? Pero antes
Antes, ¿cómo llegué a Bataille? Bueno, no es un desconocido para mí. Un discípulo de Ignacio García de la Serna escribió este libro, Guillermo Nelson Guzmán Robledo, este señor, que se titula La inversión de la inmanencia, George Bataille y la negatividad hegeliana, este libro, que leí, tomé mi tiempo y lo leí y llegué a la conclusión que perdí mi tiempo. Pero bueno, es así como entré en contacto con Bataille. Pero recordemos la frase, no la quiero perder, no la deben perder. La pura felicidad reside en el instante. ¿Cómo vamos a llegar al problema de la integración? Con una palabra clave, la palabra instante. Del instante hablan las paradojas de Zenón. Zenón, este es un libro que trae una serie de artículos relativos a las paradojas de Zenón. Para muchos, el cálculo diferencial las ha resuelto. Como dice Wesley Salmón, el compilador, editado por Wesley Salmón, como dice Wesley Salmón en la introducción de este libro, esa impresión de que el cálculo diferencial ha resuelto las paradojas de Zenón es equivocada, es equivocada. Y eso lo dijo, déjenme les digo la fecha de este libro, 1970. Así es que si leen un artículo de alguien o alguna persona les comenta que las paradojas de Zenón quedan resueltas en el cálculo diferencial, invítenlo a leer este prólogo, este libro y algunos de los artículos que comentaré más adelante, más adelante. Bien, vamos a la cuestión de los instantes, Hay una paradoja de Zenón que se llama la de la flecha, Aquí la expone en tercer lugar, la flecha dice así, y la volverá a exponer en la página 50 de este libro, la volverá a exponer nadie menos que Bertrand Russell, que viene expuesta en un libro de él, que se titula Nuestro conocimiento del mundo externo. No sé si estos filósofos profundos y hondos hayan tenido tiempo, Bataille haya tenido tiempo de leer los principios de las matemáticas o de leer a Zenón de Elea. Bueno, no lo pudo haber leído porque no hay libros de él, pero leer a Aristóteles. Son filósofos muy profundos y todo filósofo profundo es necesariamente un lector de los griegos. ¿O no nos han convencido de eso los alemanes y el doctor Bellido Morillas? Bien, pero parece ser que no lo leyó Bataille, si no hubiera cuidado más sus palabras, porque de haber leído Aristóteles hubiera encontrado la paradoja de Zenón, expuesta por Aristóteles, expuesta por Aristagirita y resuelta por él, o supuestamente resuelta, porque si lo hubiera resuelto, pues ya no habría nada que discutir. Los problemas filosóficos perviven porque son insolubles. ¿De qué otra manera funcionaría el negocio de la filosofía? Bien, vamos a la flecha y a la conexión con la pura felicidad reside en el instante, el argumento de la flecha. La flecha, en esta paradoja, Zenón argumenta que una flecha en vuelo está siempre en reposo. En cualquier instante, nos dice, la flecha está donde está, ocupando una porción de espacio igual a sí mismo. Durante el instante no puede moverse, porque eso requeriría que el instante tuviese partes. Y un instante, por definición, un elemento mínimo e indivisible de tiempo. Bueno, ya vimos dónde está el problema con la felicidad reside en el instante. Quizá Bataille podría mejorar esa afirmación, porque si la felicidad reside en el instante, y él dice que el dolor saca a la gente del instante, bueno, es que resolvió la paradoja de Zenón ahí el dolor es la resolución a la paradoja de Zenón, o quizá Bataille no pensó hondamente, lo suficiente, y eso que ellos son muy profundos. Yo creo que la profundidad, bueno, es que es inimaginable su profundidad, la de Bataille. Todo el mundo lo venera. Es profundísimo. No escatimemos jamás el ditirambo. No lo escatimemos. Sin embargo, está el problema de la flecha, del argumento de la flecha de Zenón. La flecha también vive en el instante. La flecha, como la felicidad, está en el instante. Y según el argumento de Zenón,
Nunca salimos del instante. Entonces, de acuerdo con Bataille, si es que él tiene razón y ha de tenerla. Es un filósofo irrefutable, precisamente porque es hondo, profundo, es griego. Precisamente por eso, como la felicidad reside en el instante, resulta que Bataille junto con Zenón nos dicen que somos perennemente felices, perennemente felices. Entonces caemos en una cuestión, o somos permanentemente felices o sencillamente la felicidad no existe. Y lo que nos está diciendo Bataille es eso, la felicidad no existe, porque si reside en el instante, pues no existe. Bueno, vamos ahora a esos artículos que les comentaba respecto al problema de la integración, los instantes. La integración tiene que ver precisamente con eso, con los instantes. La integración es a final de cuentas una suma y las sumas se pueden enseñar, bueno, inmediatamente cuando uno sabe sumar, uno puede inmediatamente enseñar cómo sumar de otra manera. Cuando enseñamos a sumar a los niños, generalmente les enseñamos un proceso reiterativo que voy a denominar proceso reiterativo local. Agarramos el número 1, agarramos el número 2, lo sumamos, agarramos el número 3, lo sumamos, por decir algo. Un ejemplo, digamos, le planteamos a nuestros chicos el siguiente problema: sumen todos los números del 1 al 100. De acuerdo a nuestro proceso de enseñanza de los sumas, agarrarán el 1, le sumarán el 2, obtendrán el 3. Agarran el 3, se lo suman al otro 3 y tienen un 6. Eso se llama un proceso reiterativo local. Sin embargo, les podemos enseñar otra manera de hacer sumas que va a ser un proceso global. Les enseñamos cómo encontrar relaciones entre toda la secuencia de los números. Se los exponemos del 1 al 100, por decir algo, y les decimos, miren, hay una relación constante entre sus partes que nos permiten sumarlos, y les enseñamos el símbolo de suma. Y luego les enseñamos que podemos tomar límites al infinito. ¿Pero qué es el infinito? Bueno, también les podemos enseñar algo muy interesante a estos niños de preparatoria. Les podemos un proceso de compactificación. Seguramente el nombre asustará a muchos. Seguramente a mis compañeros docentes los asustaría. Seguramente a ustedes los asusta. ¿Qué es la compactificación? Añadirle elementos a un conjunto. ¿Qué elementos le vamos a añadir al conjunto de los números reales que supuestamente ya les enseñamos a los chicos? Le vamos a añadir el infinito positivo y el infinito negativo y construimos una compactación. Por eso hago este símbolo. Cerramos la recta real que está abierta porque no tiene límites. Los conjuntos de números naturales, de números reales, no son infinitos. Son ilimitados, no tienen límite. Si les añadimos el infinito, el simbolito ese, como si fuese un número, y junto con ese numerito, con ese simbolito, colocamos una serie de reglas, como por ejemplo, 1 entre infinito es igual a 0. O cualquier número entre infinito es igual a 0. Reglas como esas, entonces nosotros estamos haciendo una compactificación y no necesitamos saber el nombre, lo podemos hacer así simplemente, damos las reglas y ya tenemos un espacio compactificado, que ya no es la recta real indefinidamente abierta, sino que es una circunferencia cerrada. Pero eso lo podemos explicar así nada más, como muchas cosas en el aula, de manera un tanto autoritaria. Bien, entonces ciertamente ya le tenemos ese símbolo, podemos tomar, ni siquiera necesitamos el concepto de límite, podemos simplemente decir, sumamos desde i es igual a 0 hasta infinito nuestra serie. Y les enseñamos a sumar esa serie, primero en forma finita, en donde va a quedar en dependencia de un número, n, en número de términos, nos va a dar una función de ese número de términos, y entonces sí, colocamos n igual a infinito y vemos si obtenemos un número finito. Entonces tendremos una serie convergente y extrañamente esa serie convergente es una integral. Aunque hay un ejemplo, y ese es el primer artículo que quiero recomendarles ahora, pero antes un comercial. Estaba leyendo yo un artículo que voy a exponer pronto aquí en un video, y me acordé, estaba leyéndolo en esta revista, Estudios en Historia y Filosofía de la Física Moderna. No sé si mis compañeros
Pero estaba leyendo un artículo que se titula, aquí está, de hecho lo estaba leyendo, lo leo en la noche, se llama Sobre la verdad necesaria de las leyes de la mecánica clásica. Les explicaré por qué se creía, por qué se pensaba, por qué se tenía la idea que las leyes de la mecánica clásica no eran necesarias. Y el autor va a defender que son necesarias. Bien, entonces estaba leyendo un artículo y me encontré este otro de John Pérez Laraudogoitia que se titula Supertareas, atractores dinámicos e indeterminismo. Supertareas, atractores dinámicos e indeterminismo en el volumen 38, número 4, diciembre de 2007, estudios en historia y filosofía de la física moderna. Últimamente ha sacado más. Ha sacado más Laraudogoitia en el 22, pero el artículo que quiero recomendar de él es aquel que nos permite replantear las paradojas de Zenón y enseñarle a los estudiantes cómo integrar sin necesidad de saber diferenciar. Finalmente, la integral es una suma, una suma infinita, una suma sobre el continuo, una suma en ocasiones de elementos discretos, cuando son números enteros, por decirlo así, o números racionales, números partidos, pero es una suma continua cuando hablamos de números reales. Bien, el artículo que les quiero recomendar, aquí lo tengo, no lo tengo en la revista, porque la revista no la tengo, pero el artículo se llama A Beautiful Super Task, una hermosa super tarea, de John Pérez Laraudogoitia. Apareció en la revista Mind, en la revista Mind del año 96, volumen 105, página 417. Lo reitero, la revista Mind, de enero del 96, volumen 105, página 417. Creo que es así. Allí viene lo que es una super tarea, que es la forma moderna en cómo se plantean las paradojas de Zenón. Y eso también tiene una historia que pueden consultar en este libro, Ensayos en la filosofía de las matemáticas de Goodstein, no sé qué estoy pensando, B.L. Goodstein, ya la profundidad de Bataille me ha dejado así. En este libro, Goodstein, este autor de un libro sobre la teoría de las funciones recursivas, pero en este caso son ensayos sobre filosofía de las matemáticas, trae uno que se llama Paradojas Lógicas en la página 12. Paradojas Lógicas, en donde nos va a dar la reformulación moderna de este libro, déjenme les digo de cuándo es, de 1965, es previo a la introducción de Salmón. Nos va a dar una reformulación de las paradojas de Zenón, donde nos va a decir, precisamente nos va a hablar de la paradoja de Aquiles y la tortuga, página 21, la paradoja de Aquiles y la tortuga, ignorado por el mundo, porque este libro fue editado por la Universidad de Leicester University Press, seguramente como muchas universidades de Hispanoamérica, produce libros y los deja tirados por ahí en alguna bodega, pero en el 65, que es la fecha en que este libro salió, se los reitero, son importantes las fechas, ya Goodstein había reformulado las paradojas de Zenón. La paradoja de Zenón de Aquiles y la tortuga no consiste en que Aquiles nunca alcanza a la tortuga. En lo que consiste la paradoja es en que sí la alcanza, a pesar de tener que hacer un número infinito de pasos. A pesar de que debe dar un número infinito de pasos, puede alcanzar a la tortuga porque da un número infinito de pasos en un tiempo finito. Y eso es lo que se llama una supertarea. Por eso se llama supertarea, porque es algo que se realiza en una cosa infinita, la realizamos en un tiempo finito. Por eso se llama supertarea. La de Laraudogoitia es un ejemplo de una de muchas y se pueden formular de acuerdo a Goodstein, que les recomiendo el artículo. Creo que ya lo platiqué en otro video, pero no me acuerdo en cuál. Ya son muchos videos, ya no me acuerdo en cuál. Búsquenlo si quieren. Si no, no importa, pueden buscar el libro de Goodstein. Y ahí está la reformulación de la paradoja de Zenón. Con esa reformulación, la introducción de Wesley y Salmón ya no funciona. Y tampoco funcionan los cuentos de Borges, por decir algo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.